Muy buenas tardes. Aquí en AES Alambrar la Salud Mental, un nuevo programa ya en este mes de junio que nos encontramos con grandes personas aquí invitadas que ya conoceremos y con un tema muy interesante que está ahí con un gran potencial de ser conversado, de ser compartido y bueno, vamos a dar a compartir la noticia. Nuestro querido Bosinov, que nos ayuda con los controles, hoy está enfermo, está resfriado, en cambio de temporada no perdona. Así que estaremos eh, aquí presentes, sacando adelante el programa. Igual le mandamos hartos saludos para que se mejore. Y bueno, vamos a conversar, como ya saben, siempre hay una temática que estamos tratando. Y el día de hoy hemos invitado nuevamente a dos personas que están trabajando fuerte en algo muy importante que tiene que ver con la salud mental, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar de un documental que se está realizando, que se está produciendo, ahí se está cuajando, y que se lleva por nombre El dolor invisible. Y el título del programa de hoy es El dolor invisible, un documental desde el activismo audiovisual en salud mental. Así que, como ya les mencionaba, para poder hablar de esta temática, hemos traído a dos personas invitadas. Por un lado tenemos a Natalie Bravo, que está aquí a mi lado, y Natalie, bueno, ha transitado académicamente por el mundo de la antropología y la psicología. Se dio cuenta en el camino que el academicismo que conlleva trabajar desde estos espacios se transforma en un impedimento para las perspectivas críticas en ciencias sociales y ha preferido entonces dejar de lado estos lugares y trabajar desde el activismo y la autogestión. Anticapitalista y feminista, directora, investigadora y guionista del largometraje no ficción El dolor invisible. Muchas gracias, Natalie, por tu presencia. Y aquí a mi lado, tomando un café, Pablo Bravo. Bienvenido, Pablo. Para que conozcan, Pablo es cineasta de la Universidad de Valparaíso, realizador audiovisual que se plantea el abordaje del cine desde una perspectiva crítica. Realizó su investigación de tesis sobre las implicancias de las herramientas narrativas en el uso de la violencia en el lenguaje audiovisual. Participó Pablo en el departamento de Making of de la película Emma, del director chileno Pablo Larraín, y actualmente se desarrolla como montajista, fotógrafo y postproductor en la película no ficción El dolor invisible. Así que, querido, sean totalmente dispuestos a este espacio para que podamos conversar. Y eso, pues les doy la palabra sobre este título de un documental que sé que están trabajando fuerte y eso, cómo parte todo y qué les parece hablar de este tema, tener este espacio. Adelante. Bueno, primero que todo, lo que te comentaba a ti, Alejandro, anteriormente, que quería hacerlo también en la transmisión, que me parece muy interesante también. Felicitarte a ti por este espacio, Muchas gracias. porque me parece que todo proyecto autogestivo es mucho más honesto, siempre se plantea desde ahí, y felicitaciones por esto, ojalá siga creciendo, Gracias. y eso. No, muchas gracias por las palabras y que tiene que ver con lo que ustedes están haciendo también desde la autogestión. Exacto, sí. Sí, la autogestión es algo que personalmente yo vengo llevando en mí como ser humano, desde bien chica, la verdad. ¿Te hace Em, sentido? sí, bueno, por cosas familiares y posteriormente también cuando uno entra, que uno entra a la universidad y empieza a ver espacios donde que principalmente son autogestivos y donde las cosas quizás nos hacen un poco más de sentido que en espacios más controlados, que son académicos o pueden ser núcleos de estudio que están directamente relacionados quizás con las escuelas. Entonces es interesante los discursos que se levantan desde esos espacios autogestivos en general, desde las ciencias sociales, el arte, la cultura en general, porque hay mucho que decir
quizás hay muchas cosas que comentamos, pero muchas cosas que no nos hacemos cargo y que no decimos puntualmente cómo suceden o cómo están ocurriendo. Y uno de esos temas principalmente hoy día es la salud mental. ¿Qué está ocurriendo en salud mental en Chile? Está fuerte el tema hoy en día. Exacto. Y así nace el dolor invisible. Nace desde una perspectiva común que con Pablo tenemos, que es una perspectiva crítica al modelo económico y por ende a la estructura en todo sentido sociocultural que existe en Chile. Y nace como una idea y también una herramienta para poder visibilizar conflictos sociales que hoy día no se están visibilizando, que no hay mucho material, hay yo generalmente me encuentro cuando participo voy a foros, etcétera, me encuentro con muchas interrogantes. Uno puede visualizar que hay muchas interrogantes de personas que están sufriendo, teniendo algún malestar subjetivo y que no encuentran respuestas o no encuentran quizás incluso una conversación para poder plantear qué es lo que está sucediendo. O sea, antes de lo que es, perdón, el documental, hubo un tiempo anterior que tú fuiste como observando, tiempo de activismo, como no es casual que llegas sí, al claro. documental. Yo me planteo como activista hace muchos años, desde más o menos el 2009, 2008-2009, desde que era estudiante en el colegio y posteriormente en la universidad, y de ahí siempre tuve esa forma de relacionarme desde la autogestión. Y nace una intriga mía personal, donde en el movimiento social no lograba encontrar espacios donde se hablara de salud mental. Hay muchos espacios, principalmente, claro, muy ausentes. Había muchos espacios y hay hoy día muchos espacios, si uno es busquilla, donde podemos hablar sobre salud desde una perspectiva crítica, pero cuesta mucho encontrar estos espacios que también están apareciendo y aflorando cada día más, que se hable sobre salud mental, qué nos está ocurriendo como sociedad y por qué básicamente nos están ocurriendo, por qué estamos teniendo tanto malestar subjetivo en general. Hoy día no es necesario que una persona tenga un diagnóstico psiquiátrico para estar tomando farmacología psiquiátrica. Entonces, la sobremedicalización que existe en Chile no es producto de un malestar o en realidad de algo biológico que está ocurriendo en nuestros cuerpos, sino que hay algo más allá. Y nuestro documental apunta a eso, a qué hay más allá en ese malestar, que no tiene que ver con falta de serotonina o falta de dopamina, etcétera, sino que tiene que ver con otras cosas que son estructurales del sistema que hoy día está acá. Sí, lo estamos viviendo. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Por ahí parte entonces como una idea de lo que es el documental, como una visión crítica del sistema, del modo de vida. Exacto. Ahí se gesta esta idea y ahí se está gestando, porque aún se está gestando, somos realizadores autogestionados, que si bien por un lado es muy bueno porque uno puede llevar una línea argumentativa que no esté tan intervenida o que no esté intervenida por aparatos estatales o aparatos privados. También es difícil el llevar las cosas más a pulso, es difícil en el sentido de que uno quizás demora más tiempo porque es un trabajo que no es remunerado, es un trabajo que tú ocupáis tus tiempos libres y tratáis de hacerte lo mayor posible tiempos libres dentro de esta sociedad que en el fondo está sobreexplotada y que nosotros mismos también estamos sobreexplotados, entonces vais buscando espacios donde podéis ir trabajando, entonces claro, es algo que demora más quizás que un proceso que esté financiado,
Sí. pero mucho más libre, mucho más divertido, mucho más alegre, mucho más honesto, y eso se valora mucho. Sí, y cómo también encontrar trabajar, con qué personas trabajar en esta idea, en esta mirada, y ahí aparece Pablo, entiendo. ¿O ¿Cómo se da ese Sí, encuentro? eh, Sí, lo digo. Bueno, a mí la Nati me plantea la idea Venía de, con esta inquietud. Ya. sí, ella venía trabajando desde antes y de hecho ella tenía un grupo con el que empezó el documental Ah, y este grupo por los temas que tienen que ver con las voluntades que estaban ahí por el tema de la autogestión y cada uno tenía su vida, entonces era muy difícil coordinarse en ese sí, sentido. po, sí. Eh, entonces la Nati llega con la idea de comenzar a preparar este documental, de comenzar a investigar, de comenzar a acercarse a nuevas redes, a distintas perspectivas sobre salud mental. Y, y para mí, desde ese lado, me pareció un tema que hay que hablar, que es muy contingente hoy en día, que ha sido contingente mucho tiempo, pero que sin embargo ha estado invisibilizado em, tanto por la moral social, por la cultura en que vivimos, em, que de alguna manera expulsa, digamos, a las personas con sufrimiento psíquico, a las personas diferentes, a las personas que de alguna manera viven la vida desde otro lugar. Y en ese sentido me pareció que era el momento preciso para comenzar a articular este documental desde una perspectiva, desde los mismos oprimidos que realizan el cine como una herramienta también para visibilizar lo que sucede y también para, para digamos, construirse a nosotros mismos, a nosotras mismas que de alguna manera eh, abordarlo como una herramienta surgida desde el oprimido, no como, como este conocimiento depositario en las personas donde llega alguien con una voz omnisciente que sabe más cosas y puede decir esta es una verdad de lo que pasa, sino que investigar a partir del mismo movimiento social que existe de las mismas personas que articulan estas redes y personas que viven estos procesos día a día de manera cotidiana, buscar desde esa manera la subjetividad que también se plantea en el discurso del documental. O sea, de alguna manera te hace sentido cuando Natalie se acerca, te plantea esta idea, como que no fue algo que dijiste, ¿no? ¿Qué es esto? No. Sí, o sea, personalmente para mí era un tema que sí, que yo vivía, Mm, que veía en la realidad más cercana, más próxima, ya sea familiares, amigos, yo mismo. mm, Em, toda digamos, la sociedad, la cultura en la que vivimos, de alguna manera está afectada por el mismo sistema y eso produce ciertas consecuencias en nuestros cuerpos, en nuestras mentes. mm. Y, y para mí era un tema claro, que yo tampoco encontraba muchas puertas abiertas ni lugares donde poder hablar de estas cosas. Mm. Y para mí el documental también ha significado un poco eso, em, poder ver de alguna manera y visibilizar y darse cuenta de que estos espacios están existiendo, se han construido desde hace mucho tiempo y, y siempre desde los mismos usuarios, desde las mismas sobrevivientes de la psiquiatría, desde el activismo. Y, me parece muy interesante, muy contingente y muy necesario también. O sea, importante ahí mencionas, claro, cómo es de la vivencia de quien experimenta un malestar, de quien le toca enfrentarse de repente a equipos de salud que Ujú. tienen una opinión de lo que me está pasando, pero yo también, yo estoy viviendo lo que me está pasando, también Ujú. tengo otro punto de vista.
A lo que estaba mencionando, bueno, saludos a Emanuel Valenzuela que manda saludos, felicitaciones por el programa. Saludos. Y Sandra Vaso pregunta, quizás, bueno, una pregunta que yo le iba a hacer más adelante, pero claro, pregunta si el documental se puede ver, si se puede ver ahora. No ahora, pero... El documental aún no se puede ver, pueden seguir por redes sociales, por ahora en @eldolorinvisible. Y por ahí vamos a estar, bueno, hay un teaser dando vueltas que Eso sería como es como un avance. Un avance. Una especie, un tráiler, tráiler, una especie de tráiler. Mi poca cultura de cine, ¿verdad? Y claro, por ahí estamos como informando respecto a los avances, a las pequeñas notas que vayan saliendo, etcétera. Y nuestra propuesta, ya el film terminado, va a estar ahora a fin de año. Mira, porque eso es lo que es postproducción, ¿así? Sí, ahora estamos en proceso de postproducción, que es un proceso largo igual, muy entretenido, sí, y es un proceso, el documental tiene algo muy especial en lo que es cine, que el guión se construye post grabación. Entonces es muy interesante que cómo uno va, porque no es ficción, entonces aquí lo que ocurre es que uno va analizando a la par que vaya editando. Y te vas encontrando con nuevas cosas de pronto y tenés que salir a grabar de nuevo, ¿cachai? Entonces... complementar bien. Exacto. Pero eso, por ahora pueden seguir en @eldolorinvisible en Facebook, Instagram y YouTube. Ahí estamos. Para que puedan ir buscando el dolor invisible. Exacto. Sí, no. Y a fin de año esperamos ya tener el largometraje listo para poder ser estrenado y que libre, va a ser un documental que va a ser liberado, que si bien existen procesos de las películas que pasan en procesos de festivales, etcétera, pero va a ser un documental liberado que esperamos que la gente lo difunda, y el objetivo principal, que hablemos sobre salud mental, que hablemos sobre locura, no solo en nuestros espacios académicos, no solo en nuestros espacios más públicos, digamos, sino que también en nuestros espacios privados. Perderle el miedo a hablar de esto. Exacto. Perder el miedo a hablar de salud mental, hablar de salud. Y también en esa pérdida de ese miedo, también vamos a poder lograr visibilizar y encontrar muchas respuestas que hoy día muchas personas están buscando y que aún pareciese ser que no las encontramos porque estamos buscando discursos médicos y pareciese ser que hay no sé si un error, pero en salud mental partimos hablando de subjetividad. O sea, la salud mental es subjetiva, es algo principal, y cuando vemos que la salud mental está dentro de un discurso médico, que es un discurso científico, entre comillas, nos limita mucho el poder ahondar más allá de sentarnos en el box del psicólogo o del psiquiatra y seguir las instrucciones que él nos da o que ella nos da. Entonces, hay mucho más allá en salud mental. Y eso es algo que se aborda en el documental, que es muy importante que lo empecemos a hablar todos y todas y en todos los espacios posibles. Sí, yo algo que me di cuenta que mencionaban harto ahí en las redes sociales, ahí me metí a investigar y todo, y hablan, claro, mencionan la subjetividad, ¿cierto? Como algo importante. Y quizás que alguien que no ha tenido mucha cercanía a las ciencias sociales, claro, entendiendo subjetividad tal vez como aquella, no sé, lo voy a mencionar así, como forma de ser, aquellas ideas que yo tengo, emociones, mi historia de vida personal particular, ¿cierto? ¿Cómo se podría entender que cada uno tiene una historia, cada uno tiene una forma de ver la vida,
y que pareciera que el discurso médico clásico, de alguna manera, te dice, tú eres esto, según los diagnósticos, ¿cierto? Y como que no hubiese cabida a algo distinto. ¿Ustedes de alguna manera quieren abordar esa problemática? ¿Cómo a veces el discurso médico no permite que aparezca como el tesoro que es cada uno, por decirlo así? Exacto, sí. En el documental abordamos muchísimo esa temática. Sí. Nos parece que gran parte de la problemática de salud mental está en cómo nos planteamos la salud mental, en cómo, no solo como individuos, sino que cómo el sistema plantea la salud mental, cómo existe también en el modelo biomédico un planteamiento sobre salud mental que si nos ponemos minuciosamente a hablar o a revisar cómo se hacen las categorías diagnósticas, cómo se genera conocimiento teórico, nos encontramos con con mucho sesgo, y sesgo científico incluso, ni siquiera es un sesgo porque, a ver, existe una corriente que es la antipsiquiatría. Esta corriente, mucha gente no conoce lo que es la Sí, es bueno antipsiquiatría que lo y menciones. nos dice o piensa que la antipsiquiatría es estar en contra de la psiquiatría por mero, Gusto, no sé. no sé si gusto, pero por estar en contra del sistema. Claro. Pero dentro del discurso antipsiquiátrico lo que existe hoy día y lo que el profesor Carlos Pérez al menos llama la nueva antipsiquiatría, es una especie de desmenuzar qué es lo que nosotros estamos consumiendo como información, Claro. qué nos está contando que supuestamente nos pasa en el Vox, el psicólogo y posteriormente el psiquiatra, o el médico general, porque hoy día hasta los médicos generales recetan farmacología psiquiátrica. Y también eso, también abordamos mucho qué sucede ahí cuando la sobremedicalización genera más malestar, pareciese ser, que bienestar. Entonces, hoy día, si bien hay que tener mucho cuidado y somos muy respetuosos al tratar el tema porque entendemos y también tenemos vivencias personales cercanas con el tema, es importante darle un espacio y abrir un debate donde podamos desenredar esta maraña que existe en la biología que está dentro del discurso biomédico en salud mental. Porque hoy día hay una sobremedicalización en Chile, hay una medicalización brutal en la infancia con psicofármacos, y que hoy día, por ejemplo, a mí me surge mucho una duda, que no he visto mucho cuestionamiento sobre eso, pero lo pongo aquí en la mesa. Sí, está bien. Hoy día los niños van al colegio, se les diagnostica con déficit atencional, etcétera, y se les medica, ¿cierto? Y estos niños que están medicados, en el tiempo en que están de vacaciones, se les retiran los fármacos psiquiátricos. Y si nosotros nos ponemos a estudiar, a observar cómo funcionan los fármacos psiquiátricos, nos damos cuenta que la mayoría, si no todos, producen lo que una persona me dijo que lo llamara resaca y no abstinencia, porque la abstinencia lo que hace es decir que yo tengo una abstinencia, que mi individualidad tiene una abstinencia, pero individualiza el problema. Y la resaca es como, por ejemplo, cuando alguien tiene caña de haber consumido alcohol. ¿Qué pasa con estos niños que están medicados todo el proceso escolar y cuando llegan las vacaciones les cortan los fármacos? ¿Qué produce ahí? ¿Qué sucede con esos niños? ¿Qué sucede con esos niños que están viviendo abstinencias y que están viviendo resacas, producto de decisiones de los adultos, que deberían ser adultos responsables, médicos responsables, que no se están haciendo cargo hoy día del malestar subjetivo que están teniendo los niños dentro y fuera de la sala de clase, ni los agentes estatales como el Ministerio de Salud, que debería hacerse cargo,
ni en las familias existe este cuestionamiento. ¿Qué sucede con esas resacas que están viviendo estos niños? Por ejemplo, Sí. ahí tenéis un tema que... ya da para uno o varios programas completos. Y que me hace acordar que en algún momento publicamos una nota que se hizo respecto a la ley de psicofármacos etiquetados que se está haciendo en medicamentos que se están dando específicamente pensando también en los niñas y niños, efectos secundarios que apareciera ahí claramente. Claro, aparecían unas profesoras opinando y bueno, ¿qué hacemos? Tengo un curso de 40 y tantos estudiantes y ¿cómo los controlo? Como que veían que el medicamento les ayudaba. Pero uno ve que el problema es mucho más amplio que eso, que decir simplemente tengámoslo tranquilo. O sea, ¿qué tipo de educación es esa? Entonces, cómo quizás lo que estás planteando, Natalie, y a través del documental permite problematizar, pues, discutir el tema, pues, que no es tan sencillo, ¿cierto? Aquí lo que estamos hablando es mucha gente involucrada. Entonces, pensaba con lo que está la sociedad completa involucrada, sí. Porque creo que también es importante dejar de idealizar, dejar también un poco el ego y hablar de lo que nos está pasando como sociedad, como individuos, como agentes, etcétera. Y hoy día todos y todas conocemos a alguien que está consumiendo fármacos psiquiátricos. Sí. Es un tabú, sí, es verdad. Es un tabú y las personas generalmente que consumen fármacos psiquiátricos ven muy aislada su situación. Ven que, chuta, yo consumo esto y generalmente uno lo consume escondido. Uno no le cuenta al amigo, oye, yo consumo antidepresivos, yo consumo estabilizadores del ánimo, yo consumo benzodiazepina. Una vergüenza, Claro, un miedo. existe un tabú que ayuda a la mitificación que existe por parte del dispositivo médico, psiquiátrico en particular, para poder tener quizá un control respecto a las subjetividades dentro de un sistema y a lo que en el colegio, por ejemplo, lo tildan como niño problema. En las oficinas no sé cómo lo tildarán a la persona que... Pero siempre hay un rótulo, ¿cierto? Sí. Dando vuelta. Entonces, es hora de que hablemos esto, de que investiguemos, de que nos demos cuenta de que la salud mental hoy día, más en una época, en una época contemporánea donde el hipermodernismo, donde todo gira en torno al ser una persona que tiene que rendir, ¿cierto? Sí. Todas las personas ya tenemos que rendir a algo, al colegio, al trabajo, a la familia, diferentes cosas, ¿cierto? Y ese rendimiento hoy día se está aplacando, o sea, el malestar subjetivo que produce esto se está aplacando con psicofármacos. Y no es algo que es aislado, es algo que está cada vez más... Y que hace mucho sentido entonces el poder estar ahí con el documental como herramienta para plantear estos temas. Bueno, ahí Héctor Javier pregunta, parecido a la anterior, que ¿dónde se podrá ver el documental? ¿Que se va a ver alguna plataforma, no sé qué, o quizás muy temprano para ser muy luego? No, sigan preguntándolo, está bien. Somos dos realizadores autogestionados y pronto tenemos una idea de poder generar un crowdfunding para poder juntar algún par de pesos para poder levantar corrección de color, poder tener subtítulos, etcétera, cosas que tratamientos que requiere una película. Y de a poco vamos avanzando. El documental va a estar a fin de año, va a estar liberado, no necesitan ningún peso para poder verlo cuando esté.
La idea es que lo difundan lo más posible para que esto sea una herramienta, que es como nosotros lo planteamos, una herramienta de lucha que principalmente también es un gesto de amor, un gesto de afecto a las individualidades y también colectividades que hoy día viven en un malestar subjetivo que es bastante complejo. Que el sufrimiento psíquico es algo que hoy día es muy incomprendido. Y de ahí nace también lo que tú nos preguntabas al comienzo, el nombre de esto, que es el dolor invisible. Exacto. Aquello que no se ve. Exacto. Pero que acá hoy día, claro, es como el ejemplo que siempre se da quizás, pero si yo me caigo y me hago una fractura o me rompo y se me abre, no sé, qué sé yo, veo sangre, sí. La gente me va a decir, chuta, ¿qué te pasó? No se cuestiona, claro. Estás mal, no sé. Exacto. Pero cuando hay un dolor subjetivo, cuando las personas están sufriendo crisis psíquica en sus cuatro paredes, es algo que no se ve, que es invisible y que, claro, es ocultado, como dice el Pablo, y que necesitamos poner en la mesa para poder desmitificar y poder avanzar en salud mental en general. Yo quería preguntarles de que me di cuenta que apareció una nota en el The Clinic también respecto a que estaban en este trabajo ustedes, que era el colocar el tema de la salud mental a través de este documental, colocar sobre la mesa de una mirada crítica. ¿Cómo han visto la recepción de la gente, lo que les han dicho? Tenían más de 1000 visualizaciones, así muy interesante. ¿Cómo han visto esa reacción? ¿Y qué les ha pasado a ustedes con esa reacción? Sí, bueno, el teaser y cuando fue lanzado, digamos, abiertamente de que se estaba trabajando el documental, tuvo una buena recepción. Y yo creo que eso también quiere decir que es un tema que nos atraviesa a todos transversalmente. En la sociedad en que vivimos y también personalmente, individualmente, todos, digamos, están atravesando estos conflictos, estas tensiones y la respuesta que da la sociedad, digamos, es la intervención de un dispositivo psiquiátrico, la intervención de instituciones, y realmente nadie va al problema profundo que hay detrás, que es algo estructural dentro del sistema en que nos socializamos, en que habitamos todo el tiempo dentro de la ciudad, con una explotación que si yo no me exploto, digamos, no puedo subsistir, no tengo recursos, se me privaron los recursos, se me privaron los medios. Entonces, yo creo que esta recepción tan efusiva, tan bien vista, yo creo que fue a partir de que el tema es un tema muy fuerte, complejo y que hay muy poca información, digamos, a la vista, porque digamos un poco que la gran diferencia que tiene el medio audiovisual de un medio escrito, por ejemplo, es de que su visualización es más transversal, es ¿Como que llega más gente? Sí, pues, digamos, es un poco más amigable sí. a la hora de poner ciertos temas a la palestra, que por ejemplo un libro que quizá la gente que vive muy ocupada, que vive con el tiempo contado, usando toda su vida, digamos, en pos del funcionamiento, del rendimiento, no tiene espacios ni tiempo para leerse un libro de 200 páginas, por ejemplo, o más. Sí. Entonces, el medio audiovisual, de cierta manera,
ayuda a generar visibilización en este caso, el tema salud mental. Y yo creo personalmente que es una herramienta muy, muy certera, digamos, para poder masificarlo. De hecho, yo viendo como el teaser, se dice, el teaser que está ahí en YouTube, aparece, recuerdo como el audio de unos noticiarios mencionando del tema de salud mental, o creo que el tema de suicidio también aparece como un audio de eso, las personas en el metro, que ha aparecido, cierto, mucho eso, como que hace que uno al tiro enganche como con... por eso invitamos a la gente ahí que pueda ver ahí el teaser y que es lo que dices tú, como que es transversal, uno al tiro engancha, no es como algo lejano que están hablando, algo, no sé, pues de diagnóstico, no, es como muy cotidiano. Eso llama la atención de lo que hicieron ustedes. Sí, como que se escapa un poco de este aparato académico o digamos, todo lo que conlleva una intelectualidad trabajada, que muchas veces se escapa a los cuestionamientos, a la crítica, y que sin embargo estos nuevos medios que hoy en día son ocupados por el poder para bombardearnos con publicidad, para bombardearnos con ideologías, mercantilización, todas esas cosas, dentro de los celulares, los dispositivos, las pantallas, que hoy en día es algo que está demasiado dentro de las personas que habitamos en la sociedad capitalista occidental. Por ende, digamos, hay que también saber utilizar estas herramientas a nuestro favor también, de cierta Claro, forma. claro. No, yo agradecerles a ustedes que dieron este paso, porque, y sobre todo desde la mirada de ustedes, porque uno podría decir, no sé, pues, llegó la ONU a hacer o la OMS a hacer con estos fondos un documental que va a tener un punto de vista particular desde una institución. En cambio, ustedes les mueve desde la autogestión una emoción, una historia detrás, una forma de ver que yo creo que lo hace particular, valiosamente particular. ¿Eh? Sí, y que no es solo algo que nos pasa a nosotros, digamos, como individuos, sino que es algo transversal a la sociedad que como oprimidas y oprimidos estamos todo el rato ahí. Entonces, construir, digamos, los discursos, las herramientas desde el lugar del oprimido, desde el lugar de las personas que se ven afectadas por esta violencia sistemática, estructurales, poder empoderarse de estas herramientas y poder utilizarlas para visibilizar los conflictos sociales, las, la, las opresiones y todas las cosas en realidad que nos afectan cotidianamente y que nos producen sufrimiento psíquico, que nos producen crisis. Y que es algo que sucede y por eso tenemos tanta energía, digamos, para poder mostrarlo, que es el principal objetivo, que esto se difunda y que se siga hablando y que ojalá otras personas se puedan tomar iniciativas parecidas y que se vaya propagando, digamos, Que sea como claro. una bola de nieve, así, Sí, pues, para sí. hablar del tema. Sí. Les quería preguntar respecto a, por ejemplo, lo que tiene que ver con el momento de grabar, cuando fueron a los lugares a tomar imágenes, que están en eso, entiendo también de repente saliendo a grabar. ¿Alguna anécdota de repente que haya pasado o algo que les haya llamado la atención en este proceso de
tomar imágenes de reacciones de la gente, de cosas que escucharon o les mencionaron, algo que se imaginen dentro de lo que fue ese proceso. No sé De lo que si se pueda. es una anécdota, ¿Ya? como algo gracioso, pero nosotros nos metimos al Jorbit a grabar. Al psiquiátrico de Avenida La Es Paz. un psiquiátrico que está acá en Santiago. Es el único psiquiátrico de Santiago, digamos, como Como el psiquiátrico más padre. conocido, claro. Sí. Y dentro, claro, o sea, hicimos muchos intentos también de contactar a ciertos psiquiatras que supuestamente son muy renombrados y que tienen mucha sabiduría en su conocimiento, pero por algo extraño no quieren hablar, son muy acérrimos a conversar, a poder discutir, a poder incluso no discutir, sino que hablar el tema de la salud mental con alguien que no sea su par psiquiátrico, digamos, con alguien que no sea un psiquiatra más. Incluso dentro de los mismos espacios donde se practica la psiquiatría, existe, bueno, en la medicina en general existe una especie como de jerarquía muy marcada, que uno la puede ver desde en cosas tan básicas como en los uniformes que ocupan, hasta ya en cosas más estructurales, ¿cierto? En una de estas instancias donde, bueno, ninguna de las personas, ninguno de los profesionales supuestos expertos quisieron conversar, incluso también hicimos el ejercicio de la ley del lobby, poder hablar con alguien del Ministerio de Salud, etcétera, y pareciese ser que hay como una ausencia en que quisiesen hablar del tema. Entonces, no sé si puedo preguntar más allá, pero es como no había respuesta, o era un no, o era una resistencia. por ahí lo vamos a mostrar, parece. Ya. Okay. Disculpe, es que me... No, está bien. Spoiler, sí, pero... Véanlo, estén atentos ahí. Pero claro, pareciese ser que hay una resistencia muy fuerte a poner esta barrera, digamos, a hablar sobre el tema y, claro, a ser interpelados, como dice Pablo. Entre esa, nos ocurrió eso en el rodaje, entonces, como, bueno, buenas personas porfiadas, fuimos al hospital Jorbit igualmente. Y entre eso, claro, tuvimos que grabar escondido. Algo que lo digo porque no nos va a traer mayores problemas, básicamente porque no nos interesa ser financiados por ninguna institución ni nada de eso. Entonces, la verdad es que... y entre esas grabaciones, en una oportunidad, yo estaba con la cámara y logré entrar a donde están las personas que están presas, digamos, bueno, toda la gente que está dentro del psiquiátrico para mí está presa, encerrada a la fuerza. Pero la gente que está, digamos, judicialmente presa por delitos, Sí. Y a la vez está psiquiatrizada dentro del psiquiátrico. Y yo con la cámara logré entrar, pasar por un pasillo, y mientras el guardia, el gendarme, porque en esa parte no hay guardias, hay gendarme, estaba como distraído, logré entrar por un pasillo y las personas que estaban dentro del psiquiátrico, claro, estaban separadas por hombres y mujeres y no sé muy bien los colores, pero las mujeres tenían un traje como amarillo y los hombres tenían un traje naranjo. Un uniforme que lo... Exacto, un uniforme. Y patios muy pequeños, donde lo que yo logré ver que fueron segundos,
deben haber sido 5 segundos, no fue más, porque ahí el gendarme me pidió que me fuera. Amablemente. Y para mí fue muy fuerte lo que vi. De hecho, creo que esa imagen todavía la tengo rondando mucho en mi cabeza, porque fue muy fuerte ver muchas rejas, una división entre hombres y mujeres, un color de traje para cada uno, ver donde ni siquiera era necesario, o sí, es muy necesario, pero para poder tener una impresión real, uno la podía tener solo observando. Y me dio mucha tristeza también ver a la gente muy medicada, muy drogada con fármaco. Entonces, por un lado veía como, no sé, 3 personas juntas, después una persona sola, acostado en el suelo del patio, y fue algo muy impactante, sinceramente. Y lo cuento porque eso es lo que hay dentro de un psiquiátrico. Dentro de un psiquiátrico no hay gente que se esté recuperando. ¿Qué clase de recuperación se puede ver ahí? Exacto. Dentro de un psiquiátrico lo que existe es una cárcel. Es gente, o sea, hoy día en Chile, en el hospital Horvit, se practican por lo menos 4 electroshocks diarios. La OMC califica el electroshock como tortura. Y acá ni siquiera existe un cuestionamiento de eso. Acá... De hecho, le ponen el nombre de terapia electroconvulsiva. Exacto. Existe lo que se llama, simplemente lo muestran como TEC. ¿Qué es el TEC? Es un electroshock. Claro. Ayer creo que leí una noticia de, no sé, pero de Europa, y inventaron como un casco. Como que borra... Exacto, que hace el proceso del electroshock, pero es como con tecnología ya más brutal de la que hoy día... Eso, sí. Y claro, es con un casco. Es brutal. Es brutal que un médico, que alguien que se supone que lo que investiga son causas de una supuesta enfermedad, es brutal que no sea consciente, que no tenga criterio, que no tenga incluso dignidad para torturar, porque para mí eso es tortura, el electroshock, incluso la sobremedicalización que hoy día existe en Chile, es tortura. Y es brutal que los médicos no sean capaces ni siquiera de reconocerlo. Es brutal la esterilización forzada de mujeres. Tema ese. Que va en contra de la Convención de los Derechos Humanos. Exacto. O sea, hay una violencia sistémica dentro del aparato psiquiátrico muy grande. Y eso, al psiquiátrico uno no se va a curar. Al psiquiátrico, a uno, tal como lo dicen ellos, tal como dicen los psiquiatras, van a que le reseten el cerebro. Y eso a costa de lo que sea. Con cócteles de drogas psiquiátricas y con algunas otras que ellos llaman terapia, como lo es el electroshock, como también lo es las contenciones mecánicas. O sea, hoy día en Chile no hablamos mucho sobre contenciones mecánicas. ¿Qué son las contenciones mecánicas? Es cuando a un paciente usuario lo amarran en la cama. Yo recuerdo en alguna oportunidad haber ido a visitar a un paciente que estaba amarrado, que estaba con contenciones mecánicas, amarrado a la cama, porque llevaba hay una cierta cantidad de horas permitidas para tener a alguien con contenciones mecánicas, que está eso ya por ley y todo. Y esta persona lleva muchísimas más horas de las que eran permitidas. Entonces había una preocupación dentro de un entorno que trataba de hacer una red de apoyo hacia esa persona.
y yo era la persona que estaba más cerca físicamente del lugar. Esto fue en el Hospital del Salvador, que es el hospital psiquiátrico que está en Valparaíso. Y claro, fui a ver qué es lo que sucedía, para ver si de algún otro modo podíamos ayudar a que al menos lo desataran. Claro. Bueno, siempre he sido muy busquilla, entonces de algún modo logré entrar al espacio donde estaba el internado y conversar con la enfermera de turno que estaba. Y la respuesta de la enfermera fue una respuesta muy brutal también. Fue X persona, porque no voy a decir su nombre, obvio, está amarrada, porque yo le solicité una explicación por qué esta persona estaba con contenciones mecánicas, cuál era la causa, y por qué ella seguía con contenciones mecánicas después de haber estado ya las horas permitidas con contenciones mecánicas. Y la respuesta de esta enfermera de turno fue que esta persona era una persona muy conflictiva y que yo entenderé que en los turnos de noche la gente necesita descansar, incluidas las personas que trabajan ahí. Y me dice, bueno, aquí cuando hay turnos de noche, todos estamos cansados, entonces también necesitamos estar más tranquilos, como, digamos, como funcionarios. Siendo que están cumpliendo su turno. Claro, pues. Y están, se supone, para asistir a los pacientes, al usuario. Y me dice que yo entenderé que a esa hora todos estaban muy cansados y que como esta persona es muy conflictiva, que fue su explicación, ellos preferían amarrarlo. Y me pareció una explicación brutal, o sea... Es fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, es muy fuerte. En el paso de la grabación del rodaje del documental nos hemos encontrado con muchas situaciones de violencia sistemática, desde abuso, desde el aparato estatal, e incluso desde otros espacios también. Porque claro, las personas que hoy día están dentro del sistema psiquiátrico, son personas que están muy vulneradas, de por sí porque lo están pasando mal, o sea, de base lo están pasando mal, están con algún sufrimiento que no quiere decir que eso se traduzca a que tienen una enfermedad, ¿cierto? Pero lo están pasando mal y eso hay que asumirlo, y son personas que están vulneradas y por ende los dispositivos los vulneran de una manera muy rápida, muy invisibilizada, no hay mucho, no hay como, nadie se lo cuestiona mucho, entonces pasa muy desapercibido la violencia. En la línea justamente lo que está mencionando Natalie, Sandra Basso dice: esa violencia sistemática va en contra de la Convención Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad, vigente en Chile, o sea, obligatoria, hace más de 10 años. Llama la atención como pareciera hay un tema legal que finalmente tras los muros ocurre algo totalmente diferente. Lo que tú dices es una violación completa a esos derechos humanos. Básicos, claro. Bueno, qué bueno que puedan dar espacio a través de este documental a estas situaciones, que, o sea, lo que has comentado en estos minutos da cuenta de algo que mucha gente no conoce, no sabe y que existe y eh, por lo mismo doblemente es necesario como el tipo de propuestas que están realizando. Bueno, estamos como en la última parte del programa, Natalie y Pablo, quizás pensando en lo que ha sido, lo que han comentado, las motivaciones detrás, sus puntos de vista detrás del documental, lo que se viene también para adelante, eso, si pueden comentar eso, lo que se viene, su
ideas respecto a lo que van a hacer ya cuando salga el documental, todo eso. No sé qué quisieran comentar. Bueno, principalmente dejar como volver a mencionar que el documental El dolor invisible es una herramienta de lucha, que lo planteamos así y esperamos que sea usado de esa manera para abrir debates, para abrir discusiones, para que hoy día existe un movimiento social que está luchando por o que pone en la palestra el tema de la salud mental. Sí. Existen algunos colectivos también que están formados, hay unos que llevan más tiempos que otros, pero todos son muy interesantes de observar, y también eso, la gente que necesite un espacio para poder hablar de subjetividad, para poder hablar de locura, para poder hablar de derechos humanos, para poder hablar de opresión. Existen, por ejemplo, está el colectivo No es lo mismo ser loca que loco, que es un colectivo feminista que se reúne en la librería Proyección. No sé el día de la semana, lo pueden buscar por redes sociales, No es lo mismo ser loca que loco. Es un colectivo de mujeres que en el ¿Aparecen fondo... en su documental? Sí, aparecen las chicas ahí. Y claro, si en el fondo eso, si te sentís oprimido, si te sentís oprimida y sentís que tu malestar subjetivo no tiene que ver, o te hace sentido que no tiene que ver con una enfermedad, parece que estás en lo correcto. Entonces, como eso, está el colectivo de las chicas, hay otro colectivo que parece ser que es más transversal en el sentido de que hay hombres y mujeres, que se llama Libremente, creo que también se reúnen en la librería Proyección, no sé, perdón, pero no sé el día exacto, pero también lo pueden buscar en redes sociales. Creo que es lunes, no estoy seguro, pero sí, lo pueden buscar Sí, en redes lo sociales. pueden buscar como Libremente. En regiones también hay algunos espacios abiertos para hablar de malestar subjetivo. Si necesitan algo en lo que nosotros podamos aportar también, si también pueden escribirnos ahí en los mensajes que se pueden dejar por Instagram o por Facebook. Y también tenemos varios datos. Existe lo que hoy día existe dentro del movimiento, que se plantea la locura desde una perspectiva crítica. Hay bastante material escrito. Hay harto. A veces cuesta encontrarlo cuando uno recién está como ahondando en el tema, pero hay harto. Existe una guía de descontinuación de fármaco psiquiátrico, porque hay que entender también lo que yo hablaba, esto de los niños que están sufriendo resacas en los veranos, y que nadie está hablando sobre eso, que nadie está visibilizando ese tema. Las personas que toman fármaco psiquiátrico, para poder dejar la farmacología psiquiátrica, tienes que pasar un proceso que no es fácil. Eso es algo que los psicólogos saben, los psiquiatras saben, etcétera, pero no dan mucho la información, pareciese ser. Entonces, existe una guía de descontinuación de uso de drogas psiquiátricas que se llama, creo que así mismo, sí. Guía de descontinuación de drogas psiquiátricas, sí, de Ícaro Project, que está hecha por Will Hall, que fue un paciente, él es sobreviviente de la psiquiatría, y que trabaja también desde la perspectiva de, no sé si se plantea como antipsiquiatra, pero sí se plantea desde una perspectiva de que los fármacos psiquiátricos son drogas, porque sí son drogas. Y la guía está hecha bajo su experiencia, porque a él le pasó lo mismo que le pasa a muchas personas. Buscan información de cómo poder descontinuar una droga psiquiátrica, pero no hay información. Incluso en los box psiquiátricos, en los box de un médico general, incluso que no se queden fuera, porque también recetan drogas psiquiátricas. O sea, alguien tiene... le duele la cabeza y ya le están recetando fármaco psiquiátrico. Y
Lo que decía recién, entonces, no hay mucha información desde los dispositivos, ni tampoco muchas respuestas. Incluso generalmente lo que ocurre con los pacientes o los usuarios que van a decirle al psiquiatra, chuta, ¿sabes que no quiero tomar más esto porque me está haciendo mal? Generalmente lo que el psiquiatra responde es como, no, esos son efectos secundarios, entonces te voy a dar, ¿qué es lo que estás sintiendo? Ya, tal y cual, y te voy a dar otra pastilla para esos efectos Y secundarios. se van sumando. Y claro, el cóctel va subiendo. Sí. Y también pareciese ser que las personas que entran al dispositivo psiquiátrico, es muy difícil que salgan del dispositivo psiquiátrico, siendo que médicamente no debería ser así, porque se supone que si acá existe una enfermedad, supuestamente, y uno está tratándose dicha enfermedad, debería estar mejor luego, ¿verdad? Y pareciese ser que en salud mental eso no ocurre, pareciese ser que lo que ocurre es que la persona va produciendo una cronicidad y va estando dentro del sistema de salud mental estatal o privado cada vez más adentro y no logra salir de ahí. Y el sufrimiento psíquico muchas veces no se produce porque nosotros estemos mal, muchas veces se produce por las drogas psiquiátricas. Y, y es algo que digo con mucha responsabilidad y también por eso doy este dato de la guía de descontinuación de Will Hall, que está hecho en primera persona, que es muy importante hoy día levantar discursos desde las mismas experiencias, que eso también con el Pablo hoy día lo hablamos mucho y que es algo que la herramienta del cine, la herramienta audiovisual da. Yo estudié antropología y por ahí también veo un poco cómo la antropología visual en cierta medida logra hacer este intento de poder tener discursos desde la propia experiencia y no siempre mirados desde cómo yo como experto miro a la otredad, ¿cierto? Sino que nosotros todos somos la otredad, entonces mirémonos a nosotros mismos y levantemos discursos que nos hagan más sentido y que sean más justos y que estén libres de tanta opresión de la que hoy día somos víctimas todos y todas. O sea, no porque hoy día alguien supuestamente sea de clase media o eso, que yo en verdad no lo creo mucho, está libre de opresión. O sea, estamos sobreexplotados, vivimos en una sociedad muy violenta, muy patriarcal, en una sociedad que es muy hostil. Y el sufrimiento psíquico siempre es algo que transitamos todas las personas en algún momento de nuestra vida. Y, y la idea es que podamos abrir discursos y podamos abrir diálogos para levantar discursos colectivos que estén fuera de los parámetros de la opresión. Eso es importante y eso es lo que también se plantea el dolor invisible como herramienta de lucha. Súper. Tremendo mensaje. Sí, Pablo, estamos cerrando, no sé, ¿quiere mencionar algo ya? ¿No? Sí, Sí. ya